Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras, dedicado a temas económicos. Hoy vamos a hablar sobre la seguridad del sistema financiero y el ahorro de los cuentavientes, que se encuentra protegido hasta por $10,000 por el Fondo de Garantía de Depósito de Instituciones Financieras. Nos acompaña Rolando Sevilla, director del FOGADE. Buenas noches, Rolando. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias. Las instituciones que forman parte del FOGADE son, supongo, todos los bancos, aquellos que captan depósitos del público. Sí, efectivamente, de acuerdo a la ley nuestra, son parte del FOGADE todas aquellas instituciones que en primer lugar son supervisadas por la Superintendencia de Bancos y que en segundo lugar captan recursos financieros del público bajo la modalidad de depósito. Entonces, en este caso, hoy en día estamos hablando de todos los bancos que conforman el sistema financiero nacional. Incluido el nuevo banco corporativo. Incluido el nuevo banco corporativo, efectivamente, porque está autorizado y de hecho está ya captando depósitos. Hay otras instituciones financieras que son reguladas también y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, pero que no forman parte del sistema de garantía de depósitos porque aún no captan recursos financieros del público. Es el caso, digamos, del Banco Produzcamo y de algunas financieras que operan en el sector de microfinanzas esencialmente. ¿A cuánto asciende el patrimonio de FOGADE en estos momentos? Es decir, ¿con cuántos recursos cuenta para poner en práctica la ley en caso de una eventualidad de problemas serios en una institución financiera? Bueno, al cierre de junio estamos hablando de que los recursos financieros, el fondo patrimonial del FOGADE anda por los $135 millones. O sea, es un crecimiento que obviamente se ha venido dando, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. Ya son 14 años que tiene el FOGADE de estar en operación. Fue creado en el año 2001. Y el componente, es decir, ese fondo proviene de un porcentaje que aportan los bancos de los depósitos que reciben del público. ¿El público tiene algo que ver con esos fondos? Es decir, cuando la gente hace algún depósito, ¿le quitan algo de dinero para ese seguro? No. Dos cosas en esto. Primero, efectivamente, los recursos financieros que recibe el FOGADE provienen enteramente de las instituciones financieras que son miembros del sistema de garantía de depósito, es decir, de los bancos. Los bancos, por ley, tienen que aportar una prima anual, que le llamamos, ¿verdad?, que equivale al 0.25% de los depósitos promedios que ellos tuvieron el año anterior. Entonces, en base a eso, es la aportación que cada institución financiera tiene que hacer anualmente al FOGADE. Y en segundo lugar, con respecto al costo del seguro, el seguro es totalmente gratis. Es decir, cualquier depositante, cualquier persona que llega a un banco a abrir una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, un depósito a plazo, automáticamente pasa a estar cubierto por el sistema de garantía de depósito y eso no tiene ningún costo para los depositantes. Vamos a hablar más adelante de la relación entre el FOGADE y la seguridad y el incentivo del ahorro, pero antes tenemos que abordar lo que le preocupa a la gente. ¿Qué pasa si hay una situación de quiebra de una institución financiera como cuando ocurrió en el 2000? Retrocedamos a la quiebra del Interbank, del Banco del Café, los problemas que ocurrieron con otras instituciones financieras. En esa época no existía ninguna garantía para los depositantes y para los cuentavientes. Efectivamente no existía. En ese momento el FOGADE fue creado justamente después de la crisis bancaria, ¿verdad?, que señalabas en el año 2000, 2001. Y bueno, en ese momento el Estado fue quien tuvo que asumir completamente la garantía de los depósitos de los cuentavientes de esos bancos. ¿Cuánto se cubrió en esa crisis bancaria? ¿Qué porcentaje de los depósitos que tenían los cuentavientes? Bueno, en este caso fue una garantía que cubrió esencialmente el 100% de los depósitos de
de la gente que tenía pues recursos depositados en esas instituciones financieras. La ley del FOGADE dice que se cubre hasta $10,000. ¿Cómo funciona eso? A ver, para empezar, ¿tiene que ver con la cuenta de ahorro de alguien o con la cuenta bancaria donde tiene dinero que está moviendo para diferentes actividades? ¿Qué es lo que está cubierto? Bueno, lo que está cubierto es esencialmente el dinero que vos tengas depositado en una institución financiera hasta por un monto de $10,000. Es decir, si tenés $20,000 depositados, la garantía va a ser hasta un monto de $10,000. Eso es lo que la ley nuestra estipula. Una persona puede tener diversas cuentas bancarias en distintos bancos y se le cubre en cada uno de los bancos hasta $10,000. Efectivamente, así es. Porque la garantía es por depositante y por institución financiera. Entonces, una persona perfectamente puede tener dinero depositado en los distintos bancos que forman parte del sistema de garantía y estaría cubierto pues en cada uno de ellos. Y lo que cubre cuenta bancaria, una persona natural o una persona jurídica individual. Ejemplo, en una familia pueden haber varios depositarios de cuentas y cada uno individualmente está cubierto hasta los $10,000. Individualmente, así es, sí. Y cubre tanto a lo que son personas naturales como personas jurídicas también. Y en moneda nacional y en moneda extranjera también. Supongo que cuando se diseñó la ley y se fijó ese monto de cobertura, eso correspondía a ciertas condiciones del sistema financiero, digamos, hace 14, 15 años, han cambiado. Ese es un techo que en algún momento se contemplaría modificar. ¿Por qué $10,000? Sí, bueno, yo entiendo que esa garantía que se estableció de $10,000 obedecía a lo que era y sigue siendo pues la realidad de los depositantes del sistema financiero, ¿verdad? Y obedece también a las características propias de la economía nuestra. Por ejemplo, eso tiene que ver igualmente con la capacidad de ahorro de la gente. En el caso de los depósitos asegurados hoy en día por el FOGADE, podemos señalar que el depositante promedio tiene, qué sé yo, un monto un poco inferior a los $1,000 en promedio de todos los bancos. Hay algunos que puede tener 1,200 o 1,300, ¿verdad? Pero el promedio en sí del depósito asegurado anda por debajo de los $1,000. ¿Pueden estimar ustedes más o menos cuántas personas, cuántos cuentavientes existen en esa categoría? Sí, efectivamente, nosotros mensualmente recibimos un reporte, ¿verdad?, que envían los bancos acerca de la cantidad de cuentavientes que está cubierta por la garantía de los $10,000. Entonces, por ese lado sí, sabemos mes a mes la cantidad de cuentavientes que están cubiertas por la garantía. Ahora, las personas que tienen sumas que sobrepasan los $10,000, en ese caso, aparte de la cobertura del FOGADE, pues ellos tendrán otra clase de arreglos con cada institución financiera en relación a de qué forma se le cubre su fondo. Bueno, en el caso del FOGADE está claro que la garantía es hasta 10,000. Ahora, sobre lo otro, pues los bancos efectivamente no te pueden asegurar el excedente que tengas sobre eso, ¿no? Es decir, si tenés $50,000, por ejemplo, bueno, eso ya va con el manejo del riesgo de cada persona o de cada empresa en particular, ¿verdad? Que sepa dónde está colocando su dinero y cómo lo está colocando. Pues en el caso de las empresas, pues sabemos que muchas de ellas tienen su capital mayormente invertido, pues en sus actividades propias de la empresa, aparte de obviamente el capital líquido que deben de manejar, pues para financiar sus operaciones normales, ¿no? El FOGADE es como una especie de garantía
para sellar la seguridad del sistema financiero, para darle tranquilidad y seguridad al ahorrante. Y supongo que ustedes que lo administran, pues están al mismo tiempo monitoreando el sistema financiero, aunque me parece que esa es más la función específica de la Superintendencia de Bancos. ¿Qué relación tiene el FOGADE con la Superintendencia? Supongo que existirán algunas alertas en el protocolo de funcionamiento de FOGADE que les debe permitir a ustedes saber cuándo hay que parar las antenas de que está ocurriendo algo. Sí, efectivamente, digamos, la labor de vigilancia, por decir así, de supervisión directa de las instituciones financieras corresponde efectivamente a la Superintendencia de Bancos. Pero independientemente de eso, nosotros también obviamente damos nuestro propio seguimiento, ¿no?, a la evolución de las instituciones. Y sí hay un acuerdo de cooperación, por un lado de intercambio de información, ¿verdad?, con la Superintendencia de Bancos, y por otro lado, orientado también a darnos a conocer a nosotros de manera previa si existiera o pudiera potencialmente existir algún problema en alguna institución, y entonces ahí, como señalaba, un protocolo efectivamente en donde están especificados cada uno de los pasos que de manera conjunta daríamos con la Superintendencia de Bancos para ir midiendo la evolución de la institución esta que eventualmente estuviera. Ahora, ¿cómo mide el FOGADE sus reservas patrimoniales, la disponibilidad de esos fondos, que supongo que algunos estarán invertidos para generar más recursos, y la capacidad de hacerle frente a una emergencia? Estamos hablando de situaciones hipotéticas que nadie quiere que ocurran, y supongo que mucho menos los administradores del FOGADE, pero son ustedes los que están más preparados para saber qué grado de cobertura le pueden dar a una emergencia, por ejemplo, en uno de los bancos grandes del sistema financiero o en varios bancos. Sí, en ese caso, nosotros por ley tenemos que tener invertido nuestros recursos, el Fondo Patrimonial, esos 135 millones de dólares que te mencionaba que existen al cierre de junio. Nosotros tenemos que tenerlos depositados en el exterior, no tenemos ningún centavo depositado a nivel local, a nivel nacional, la ley no lo permite. Y por otro lado también, en ese sentido, tenemos que mantener una coordinación permanente con el Banco Central, porque la ley establece igualmente que los recursos nuestros deben estar invertidos en aquellas instituciones y en aquellos tipos de instrumentos financieros que son en los que invierte el Banco Central las reservas internacionales del país. Entonces, el manejo de esas inversiones es uno de los elementos precisamente bien importantes, ¿no?, en el quehacer institucional del FOGADE. Y bueno, nosotros en la inversión de esos recursos lo que privilegiamos en primera instancia es la seguridad de esos recursos. En segundo lugar, la liquidez inmediata que tengamos para precisamente tener ese dinero disponible a la hora de que se presente una situación particular. Y en tercer lugar, pues aunque no sea menos importante, sería la rentabilidad, ¿verdad?, de ese dinero. Pero sí, como te decía, privilegiamos la seguridad y la liquidez. Por eso la mayor parte de esos recursos nosotros los tenemos invertidos en el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, que es, como quien dice, el banco central de los bancos centrales del mundo, pues de las cosas que son más seguras, pues. Pero en cuanto al monto que tienen ustedes de recursos disponibles, ¿qué cobertura les brinda en caso de que se presente una emergencia? Bueno, los recursos con que contamos para hacer frente a una emergencia son hoy en día esos 135 millones de dólares que te mencionaba. Si en un caso hipotético pues hubiera una crisis de una mayor magnitud, eso tanto en Nicaragua como en cualquier otro país del mundo rebasa las capacidades propias, ¿no?, de cualquier fondo de garantía de depósitos, y ahí se tendrá que entrar pues
ya con otro tipo de mecanismo, pues, de asistencia por parte del Estado, ¿no? ¿Qué relación hay entre este seguro que brinda el FOGADE y la manera en cómo se comportan los cuentavientes, los particulares, que poco a poco van acercándose a los bancos y aumentando, digamos, los niveles de bancarización? ¿Se puede hacer alguna relación entre el FOGADES, el ahorro o lo que podríamos llamar, pues, la percepción de seguridad del público? Yo creo que sí, efectivamente se puede hacer esa asociación, digamos, porque el hecho de que exista un seguro de garantía de depósito, obviamente le brinda a la gente mayor confianza, mayor seguridad, mayor tranquilidad para mantener sus ahorros en el sistema financiero nacional. En este particular es importante señalar que aparte del respaldo, pues, que tienen las instituciones, los bancos propiamente, con sus recursos, pues está esta garantía que, como señalaba antes, es totalmente gratis para los depositantes y da mayor confianza, mayor seguridad, mayor tranquilidad si tomamos en consideración también que la cobertura es amplia, a mi juicio, si tomamos en cuenta, como mencioné anteriormente, que el depósito promedio que tienen los nicaragüenses en los bancos es relativamente bajo. Pues entonces hay una capacidad de ahorro que no es muy alta, digamos, ¿verdad? En el caso particular nuestro, el tamaño de la economía, y otros factores de ese tipo, pues, te llevan a que la gente tenga poca capacidad de ahorro. Entonces la cobertura en este sentido daría mucho más tranquilidad. A ustedes como institución no les corresponde captar depósitos, no son un centro de captación de depósitos de ahorro, pero sí les interesa que la gente se sienta segura ahorrando. Yo estuve viendo, por ejemplo, en la página web, la página electrónica de FOGADE, una serie de recomendaciones para lo que ustedes llaman el ahorro inteligente. ¿En qué consiste esto? Bueno, sí, en el caso de los fondos de garantía de depósito, yo considero que también tienen esa misión de llevar a cabo un proceso de educación financiera, digamos, con la gente, ¿no? Y bueno, esa es parte del fomento del ahorro, que es importante no solo a nivel de las personas, sino que también a nivel de la economía nacional, ¿no? Porque todos sabemos que entre más ahorro hay, pues por supuesto hay más disponibilidad de recursos para financiar las distintas actividades económicas del país. Y entonces, bueno, ahorrar de manera inteligente, pues yo diría que es sencillamente saber administrar bien nuestros recursos personales, ¿no? Es decir, que la gente, por un lado, sepa que es importante tener un respaldo económico para poder hacer frente a cualquier eventualidad que se vaya a presentar en el futuro, sea por algún caso de salud, que la gente es importante que ahorre también para financiar la educación de sus hijos, que es importante también para poder digamos, reunir el dinero necesario para dar la prima para la compra de una casa, que es fundamental para el patrimonio y la vida de las personas. Ese tipo de cosas, pues, que son fundamentales, ¿no? para la vida de la gente. Es que creo yo que es necesario, pues, estar de manera permanente, estar recordando y estar inculcando. Ahora, ¿cómo maneja el FOGADE la relación con las distintas instituciones financieras? No sé si por casualidad alguna gente recurre a ustedes para preguntar, para pedir consejos, para saber si debe ir aquí, allá o al otro banco. Es decir, supongo que deben haber también ciertas normas en la relación. Ustedes promueven el ahorro en general, no pueden promover el ahorro recomendando si es más favorable aquí o allá.
Sí, efectivamente. De hecho, yo me encuentro de vez en cuando así con gente que me pregunta, bueno, ¿y en qué banco me recomendás que ponga mis ahorros? Pues yo no puedo decir ponerlo en tal banco o en este otro, ¿verdad? Porque primero no es mi función y segundo yo tampoco tengo ninguna, como diríamos, facultad para poder estar discriminando entre una institución u otra, ¿no? Para nosotros, obviamente, todas son iguales, todas tienen la misma importancia y ahí es donde también me parece a mí que el mayor nivel de educación financiera de la gente es importante, porque también yo creo que es responsabilidad o debería ser responsabilidad personal de cada quien saber pues dónde va a colocar su dinero, ¿no? Mucha gente lo hace pues, porque yo me he encontrado también, hay gente aquí que le da seguimiento a las instituciones financieras, pues las cifras, los balances, los estados de resultados de los bancos son públicos porque están mensualmente siendo puestos en la página web de la Superintendencia de Banco. Entonces, desde ese punto de vista es bien importante recalcar algo que tal vez la gente así no lo logra ver pues tan fácilmente, y es que a mi juicio los bancos son de las empresas más públicas que hay en este país, ¿verdad? En ese sentido, porque como te digo, cualquiera puede mes a mes ir dando seguimiento a los indicadores financieros de la institución y poder decir, ve, aquí qué sé yo, que se le están cayendo los depósitos o la cartera mala está creciendo de una manera importante, el riesgo está aumentando, todo ese tipo de Ustedes hacen ese análisis regularmente, supongo que como parte del funcionamiento ordinario de FOGADE. Sí, efectivamente. Sí. ¿A quién le rinde cuenta FOGADE? FOGADE fue creado por una ley de la Asamblea Nacional. Tu nombramiento es un nombramiento hecho por la Asamblea Nacional o por el Ejecutivo. De acuerdo a la ley, el nombramiento del presidente del FOGADE es efectuado por el presidente de la República de una terna que le presenta la Asociación de Bancos Privados, porque son las entidades, digamos, miembros del sistema de garantía de depósitos. Entonces, es la Asociación de Bancos la que presenta una terna de candidatos y el Ejecutivo en este caso es el que hace el nombramiento. ¿Pero la institución es autónoma o es una extensión de la presidencia del Banco Central, de la Superintendencia? Es autónoma. El FOGADE tiene plena autonomía funcional, administrativa, presupuestaria. Y bueno, me preguntabas a quién le rinde cuenta. El FOGADE tiene su propio consejo directivo que está conformado por 5 miembros. Digamos, el presidente del FOGADE, quien es el que preside igualmente el consejo directivo, y luego hay 4 miembros adicionales. Uno que es por ley el ministro de Finanzas o el viceministro en su defecto, y luego hay otros 3 miembros, que uno es nombrado a propuesta del Banco Central de Nicaragua, otro nombrado a propuesta de la Superintendencia de Banco, y también forma parte del Consejo Directivo, de acuerdo a la ley, el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. ¿Y el nombramiento, el periodo de ese consejo, por cuánto tiempo es? Es por un periodo de 5 años. Es un periodo de 5 años para el que son electos todos los... Volvamos al tema del ahorro, que creo que es lo que más le interesa a la gente. En este programa hemos dedicado varias ediciones, en algunos casos con personas que están enfocadas en promover la educación financiera, sobre todo cómo darle consejos a la gente para administrar, bueno, su propio presupuesto y por el otro lado para evitar endeudamiento excesivo, en algunos casos con tarjetas de crédito, en otros casos con las proyecciones que realizan. Desde tu experiencia, vos has estado ya muchos años antes en sistema financiero y ahora en esta institución, ¿cuáles serían, en tu opinión, las claves que
que los particulares o que las pequeñas empresas deberían de manejar en relación con el ahorro? Bueno, en ese sentido yo creo que lo más importante es, y relacionado con lo que hablábamos antes del ahorro inteligente, es buscar cómo realmente vivir con un presupuesto definido y por otro lado dejar una porción de los ingresos que uno obtiene para destinarlos al ahorro. Yo por ejemplo, en lo particular eso hago, pues yo de mis ingresos yo digo, voy a ahorrar mensualmente tanto y voy a vivir con la diferencia, ¿no? Pero hay gente que busca rendimientos rápidos, buscan colocar su dinero en operaciones quizás a veces comerciales, especulativas, que le van a dar rendimiento o lo colocan con prestamistas. Hay diferentes maneras de acuerdo a las necesidades que la gente enfrenta. Entonces, vamos, sí, claro. la mentalidad del ahorrante es una mentalidad, en tu opinión, conservadora, una mentalidad que busca seguridad. Yo diría que sí, que lo que más busca es seguridad, ¿verdad? Particularmente porque también ya se vivió esa experiencia de crisis bancaria en el pasado. Entonces, al ahorrar en una institución financiera, pues yo creo que lo que se va buscando más que rendimiento es seguridad. Ahora, es importante también tener presente en esto la relación que existe entre riesgo y rendimiento, ¿no? Uno puede buscar por diversas vías, como las que señalaba, un rendimiento mayor, pero también eso va normalmente asociado a un riesgo mayor. Entonces, si nos metemos a un poco de actividades especulativas, por ejemplo, pues bueno, eso lleva a poder ganar más dinero, pero eventualmente puedes verte en una situación difícil, ¿verdad? Por el riesgo, riesgo que estás corriendo. ¿Qué se requiere, en tu opinión, para convencer a alguien que saque el dinero del colchón y lo lleve a un banco? En el sector comercial, por ejemplo, en el sector informal, se mueven muchísimos recursos de personas que prefieren tener la disponibilidad de la liquidez a mano antes de llevarlo a una institución financiera. ¿A quién le toca seducirlo? Es a las instituciones financieras que le toca acercarse a ellos. El FOGADE sirve de alguna manera como un puente para fomentar ese ahorro. Bueno, nosotros en primer lugar realizaríamos esa labor de puente, diría yo, por la vía de la promoción de la garantía de los depósitos, ¿no? Y esa es una de las cosas a las que le hemos dado muchísimo énfasis nosotros en estos años, precisamente de dar a conocer al público la existencia del FOGADE y la existencia de ese seguro de depósito que, recalco, es gratis. Ahora, ¿qué tan efectiva ha sido esa campaña? ¿Cuánto conoce la gente que existe FOGADE y que tus $10,000 están asegurados en caso de un desastre? Bueno, nosotros hemos venido trabajando esta estrategia de comunicación hacia la población con una de las agencias de publicidad importantes de este país. Y en septiembre pasado, precisamente, hicimos una encuesta directa en los bancos, en sucursales bancarias, con ahorrantes, con personas ahorrantes de los bancos. Y bueno, esa encuesta nos reflejó que efectivamente un porcentaje alto de los entrevistados, por un lado, mencionó que sí, conocía de la existencia de la garantía de depósito por $10,000 y que también conocía la existencia de una institución que se llama FOGADE, que es la que brinda esa garantía. Entonces, basado también en esos resultados y en la experiencia obtenida en los primeros 2 años de esta estrategia, nosotros rediseñamos pues y lanzamos, digamos, una segunda campaña renovada a partir del mes pasado en los medios de comunicación, con un spot nuevo de televisión y con distintos artes también nuevos de dar a conocer pues la misión esta y los objetivos del FOGADE.
Gracias, Rolando. Ojalá que se desarrollen pues más iniciativas, más actividades para promover la educación financiera que hace mucha falta en el país. Sí, efectivamente, esa es una labor que yo diría que está pendiente pues de desarrollarse aún más porque es de vital importancia para la población y para el país. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares.